Vamos a hablar bajo el tema: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Así que, amados míos, estad firmes. Cuando se trata de la obra del Señor, Dios siempre, en toda la palabra, habla y amonesta de que no temamos, de que estemos firmes. Amén. Sin fluctuar, dice en Efesios, sin fluctuar, sin vacilar, sabiendo qué es lo que el Señor quiere y cuál es nuestra posición en Cristo. Firmes. Primera de Corintios capítulo 16 verso 13 dice: velad, estad firmes en la fe. Oye, firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué es esforzarse? Es hacer o ir más allá de nuestras fuerzas. O sea que es un actuar no común, no normal, no en los términos que siempre lo hacemos. Se necesita, se requiere de un esfuerzo. Y así podremos estar firmes. Amén. Efesios capítulo 6, el verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. Si no, vamos a estar desprotegidos para vivir una vida agradable a Dios y para servirle. Vamos a estar desprotegidos, porque solo con toda la armadura de Dios podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Filipenses capítulo 1 verso 27. Miren bien: solamente que os comportéis, vida, testimonio, vivencia, hermano, como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amén. Firmes en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Sintiendo lo mismo. Pensando igual. Porque todos nuestros pensamientos deben de ir acorde a la palabra. Entonces, si yo tengo mi pensamiento acorde a la palabra, ajustado a la palabra, y usted también y aquel también, entonces va a haber unanimidad. Pero si alguno de nosotros no lo tiene ajustado a la palabra, sino que piensa por allí que aquello es mejor o primero, no va a haber esa unanimidad. Va a haber discordia, desacuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden andar juntos, porque yo pienso, no, es que es así, no, y yo digo que no, que es así, y aquel no, es que es de esta manera. Pero resulta que no es como yo creo, ni como este, ni como aquel, sino como cree Dios. Y Él nos ha revelado y nos ha dado su palabra para estar unánimes en la fe del evangelio. Amén. Todo lo que usted lea en la palabra, hermano, apunta a ella, a la palabra, no a pensamientos o ideas humanas. Estas van a sacarlo del evangelio, de los conceptos bíblicos, porque en el hombre no hay nada bueno. Lo único bueno en un hombre es cuando tiene a Cristo en el corazón. Entonces tiene algo bueno en el corazón. No solo algo bueno, lo mejor, tiene a Cristo. Pero malo y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá?
Entonces, ¿por qué voy a apelar yo? ¿Por qué me voy a confiar o a fundamentar mi vida en mis conceptos? En lo que yo pienso, en lo que a mí me parece. Mi parecer no acuerda con la palabra. Yo tengo que ajustarlo a la palabra. Amén. A esa firmeza que dice el Señor, que pide el Señor, que exige el Señor, debo de añadirle constancia. Lo dice ahí, estar firmes y constantes. Amén. Constantes en oración, en el trabajo, en el estudio de la palabra, en la actividad que se hace, en lo que se ha determinado en la iglesia, en lo que el Señor quiere. Constantes. No es hacerlo una vez y ya, 2, 3 veces y ya. Constantes, firmes y constantes. Amén. Romanos capítulo 12, el verso 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes. Amén. Constantes en la oración. No mire si el hermano, ¿será que el hermano es constante? ¿Será que la hermana es constante? ¿Será que soy constante en la oración? Amén. Somos muy dados a señalar o a pensar en el hermano. No es que el hermano, y vemos, somos buenísimos para ver lo que el hermano hace o deja de hacer. Buenísimos, profesionales. No necesitamos estudiar eso, ni ir a una academia, universidad o colegio, no. Somos profesionales en eso. Y ahí mismo sabemos qué hay que hacer, no que hagan, que esto, que aquello. Pero ¿por qué no lo hacemos introspectivamente para nosotros? Si aquí somos nosotros los que tenemos que ser constantes, revisarnos a nosotros mismos. Amén. Hechos capítulo 26, verso 22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Oiga, es el único auxilio que sirve. La única ayuda verdadera es Dios. ¿Cuándo vamos a aprender eso? Pero para recibir la ayuda y el auxilio de Dios tenemos que estar andando conforme a Dios. Andad como Él anduvo. Porque queremos, o al menos de boca, de labios, decimos que queremos la ayuda de Dios y le pedimos la ayuda de Dios. Pero ¿cómo vivimos? Acorde a Dios. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero. Usted no va a ser constante y no va a perseverar por sus propios medios ni por su propia fuerza. Necesita de Dios, necesitamos de Dios. Porque en este camino el hombre solo nada puede hacer. Sin mí o separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Es unidos a la vid verdadera, pegados a Cristo. Amén. Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Nada fuera de la palabra. Así se hace la obra de Dios. Amén.
predicando la palabra, nada fuera de lo que Moisés, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas y apóstoles, el resto, nada fuera de eso, no nuestros conceptos, no lo que nos predican las redes. El mundo de hoy es esclavo de las redes. No duermen, ayunan. No de la manera bíblica, pero hasta ayunan. Vigilan, porque no duermen, vigilan por las redes. Tan fácil ver a una persona a las 2, 3 de la mañana pegado del WhatsApp o del Face, pero tan difícil verlo de rodillas ante Dios, atados y esclavos de la tecnología y de las redes. Y yo pienso, eso sí es un pensamiento mío, no soy estadista y no he hecho estadísticas, que el 80-90% de lo que dicen las redes es mentira. Es desinformación en lugar de ser información. En cambio, la palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. El mismo Señor Jesucristo diciéndole al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otra forma de santificarse. No, es que yo vi un video, hermano, y el predicador decía. El predicador decía. Pero ¿qué dice la palabra? Si tiene usted el conocimiento y la cercanía a la palabra para discernir si eso que decía el predicador estaba conforme a las Escrituras. Si es usted como los discípulos de Berea que escudriñaban en las Escrituras y sabían lo que si lo que Pablo les decía era así o no era así. No tiene ese discernimiento, no tiene esa cercanía, entonces no escuche eso, porque lo pueden enredar, porque lo dice Efesios capítulo 4. Hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, por estratagema de hombres que para engañar son expertos en eso. Que el Señor los reprenda. Amén. Pablo no era así y nos da el ejemplo. Solo por el auxilio de Dios perseveraba en predicar, en enseñar y hacer todo lo que estaba en la Escritura, nada fuera de ellas. Él no se apoyaba en comentarios de otras personas, no agarraba de otros conceptos e ideas de personas. Si Pablo viviera en este tiempo, no usaría de YouTube, ni de Facebook, ni de Instagram, ni nada de esas cosas, sino que predicaría solo la palabra. Amén. Aleluya. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Claro. Firmes y constantes, predicando solo lo que está dentro de la Escritura, con el auxilio de Dios, el poder, la gracia, la unción del Espíritu Santo, invitando al Espíritu Santo que se meta en nuestras acciones, pensamientos y obra. Hermano, se crece, porque la promesa de Dios se crece. El Espíritu va a dar esos frutos en nosotros. De esa manera. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia. Hay que crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le enseña? ¿Quién nos enseña del Señor Jesucristo? ¿Quién? Cristo dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí.
Y en Efesios capítulo 4 dice, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados que la verdad está en Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿Dónde tiene su Biblia? Levante su Biblia, hermano. Su Biblia, levántela. Levante su Biblia. Tiene que mantenerla cerca. No solo en la iglesia, en la casa y en el trabajo. Se sienta usted, no sé, en su sala, comedor, si tiene oficina, no sé, escritorio, y está la Biblia al lado. Romanos capítulo 10 dice, cerca de ti está la palabra. Cuando está cerca de nosotros, entonces dice, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Es pecado leer en el celular? No, no es pecado. No es pecado leer en el celular ni leer en la tablet, ni en el computador tampoco. Para los que tengan esa posibilidad. Pero la palabra tiene que estar cerca, la palabra escrita. Allá en segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, le dice, tráeme el capote que dejé en Troas y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué dice eso de Pablo? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice la palabra de nosotros ahí? O para nosotros, ¿qué dice? Los libros. Bueno, hay muchos libros buenos para leer, pero él dice, mayormente los pergaminos, donde estaba la palabra, escrita la palabra. Pero es que Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la enseñanza, la exhortación. Lo más importante que usted tiene en su vida es ese libro que lo acompaña. En los tiempos de Juan Wesley a la iglesia la llamaban el pueblo del libro. El pueblo del libro. Somos y tenemos que ser el pueblo del libro, hermano. Vivimos por el libro. Comemos por el libro. Y entraremos en el reino de los cielos por el libro. De resto no. Amén. A su nombre gloria, hermano. Se crece así. Mire lo que dice del crecimiento en la obra del Señor. Cómo se crece, cómo toma aumento el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11, dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, la Biblia nos está diciendo ahí
que se puede llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Ser iguales a Cristo en esas áreas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, oiga, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Emplean con astucia las artimañas del error. Y si ustedes mantienen mirando YouTube y no leyendo la Biblia, por ahí mirando para el techo, para el zarabiado, ustedes lo arrastran. Se lo arrastran, hermano. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Crecer en la obra del Señor siempre. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crezcamos en Cristo, no en conocimiento que envanece, que hincha, que se las quieren tirar de que se las sabe todas, que yo soy el que más sé y que esto es así porque yo vi, yo escuché, allí me dijeron. No, Señor, no en ese conocimiento se va a crecer. No nos interesa ese crecimiento, sino en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, todo el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? ¿Cuál cuerpo, hermano? La iglesia, el cuerpo de Cristo. O sea, todos nosotros. Todos nosotros. Entonces podemos decir aquí, en lugar de todo el cuerpo, todos nosotros, bien concertados, en concierto, o sea, en unanimidad, de acuerdo todos, unidos, ¿sí? Bien concertados todos nosotros y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Eso sí es cada uno. Cada uno tiene algo que hacer en la obra del Señor, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cada uno, hermano. Si usted dice que usted no, entonces usted no pertenece al cuerpo. Porque en el cuerpo todos los miembros tienen un papel que desempeñar. Y no es el mismo el papel que desempeñan los pies al que desempeñan las manos. Tampoco es el mismo el que desempeña la boca, los oídos, el pelo, las cejas. Todo tiene un papel en el cuerpo. Asimismo el cuerpo de Cristo, cada uno tiene una actividad propia. Amén. Y si cada uno ejerce ese ejercicio, esa actividad, ese cometido de parte de Dios, entonces dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. De manera, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, de manera que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo, todos los miembros se duelen con ese miembro. ¿Sí o no? Es lógico, es lógico. Si usted está trabajando por ahí en algo, está trabajando, está martillando un clavito y entonces martillando el dedo, pulse en el dedo ahí. Todo el cuerpo inmediatamente acude a ver cómo ayuda al pobre dedo que ya está morado e hinchado. ¿Sí o no? Tuvo una falla. Uno de los miembros del cuerpo tuvo un descuido y una consecuencia. Entonces la cabeza con todo el resto del cuerpo dijo, no, arranque ese dedo que no sirve, arranque esa mano que no se fija. ¿Sí? ¿Dicen eso? Nunca.
Pero qué tristeza que en el cuerpo de Cristo algún miembro comete una falla y ya queremos verlo en el infierno. Ya queremos sacarlo a patadas. Y empezamos a argumentar y a imaginar. Y a decir, no, es que eso fue que ta. Yo creo, yo pienso, a mí me parece. Con esa sabiduría que me distingue, con esos conceptos que tengo tan centrados, que esto fue así y así y así. Eso no es lo que dice aquí la Biblia del cuerpo de Cristo. Cada miembro cumple su función estrictamente conforme a la palabra. No se deje engañar de la estratagema de los hombres que emplean con astucia. Ahí lo que hay es malicia indígena. Como dice el apóstol Pablo, que tienen celo, pero no conforme a ciencia. Eso no es un celo sano, con sabiduría de Dios. No. Eso es un celo soberbio. No seas sabio en tu propia opinión, dice el libro de Proverbios. Amén. Y lo tremendo es que dice, Él mismo, o sea, el Señor Jesucristo, constituyó, Él le dio a cada uno lo que tiene que hacer. Y hay que responderle a Dios por lo que tenemos que hacer. Él mismo constituye, Él levanta hombres y mujeres para llevar la obra y la iglesia adelante, porque el interés del Señor no es solamente rescatar los perdidos, es edificar la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que toda la iglesia, amén. Entonces Él mismo constituye, capacita, fortalece, enseña para llevar esta obra adelante. Dios a través de los hombres, a través de nosotros, y para la gloria de su nombre, no para nuestra gloria. Porque es que ya hay muchos que no lo dicen, pero la forma, la actitud parece que lo dijeran, en vez de decir y a su nombre, dicen y a mi nombre. Es para la gloria de Dios, con el propósito de perfeccionar a los que van entrando y a los que están. Ese es el propósito de Dios. No encuentro otro ahí. Amén. Para la obra del ministerio. El ministerio de la iglesia es la evangelización del mundo, la predicación de la palabra. Ese es el centro del ministerio de la iglesia de Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ir por todo el mundo y predicar fue lo primero y lo único. Eso siempre me ha llamado a mí la atención. Siempre, y lo he dicho muchas veces, cuando alguien se va a ir de casa, da un montón de recomendaciones. Mi esposa es así. Mi esposa se va a ir y Nando, no te olvides de Nando, mira que te Nando, y acuérdate de Nando, y Nando, y si es a los hijos lo mismo, Camilo, porque se va a ir. Da una cantidad de recomendaciones que considera son importantes para hacer en su ausencia. Es normal, es lógico, ¿sí o no? Eso lo hace cualquier persona. Entonces, ¿no le parece a usted extraño o curioso o extremadamente importante que el Señor Jesucristo también se fue a ir y llamó a sus discípulos, su familia, aquí en la tierra eran sus hermanos, su familia, y les dio una cantidad de recomendaciones? Sí, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las recomendaciones que el Señor le dio a su familia? ¿Cuál? No fue una cantidad, hermano, solo una. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir
a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la obra del ministerio de la iglesia, hermano. ¿Por qué el Señor no dio otras recomendaciones? ¿No se ha preguntado usted nunca eso, cierto? ¿O sí? No se ocupó de otras cosas. ¿Por qué? No le pareció importante. Porque Él vino fue a morir por lo que, a salvar lo que se había perdido. Él vino fue a salvar a todos nosotros, a la raza humana. Ese fue su propósito y eso fue lo que Él hizo en esta tierra. Vivió, estudié bien los evangelios. Esos aproximadamente 3 años que estuvo Cristo predicando, porque Él estuvo aquí 30 y tantos años, pero los 3 años que estuvo predicando, dígame qué otra cosa enfocó en su vida, sino solamente predicar el evangelio, llevarle la salvación a las almas. Una comida tengo que comer. Hasta su comida la puso en segundo plano, la puso a un lado. Igualito a nosotros, que es lo primero que ponemos en nuestra vida. El Señor no. Una comida tengo que comer, y es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Por eso fue la única recomendación que le dio a sus discípulos cuando se fue a ir. Después de eso dice la Biblia que fue levantado por una nube, se fue en una nube, desapareció de los ojos de los apóstoles. Ya les había dicho lo que le importaba. Lo que le importaba a Cristo debe ser lo que nos importe a nosotros. Amén, hermano. Aleluya. Para el crecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, eso está ahí en ese pasaje. Hay que crecer siguiendo la verdad. También lo leímos, ¿cierto? Siguiendo la verdad en amor. Dice, crecer pero siguiendo la verdad. No hay otra forma. Bien concertado, de acuerdo los unos con los otros y unidos en un mismo espíritu, cada uno cumpliendo su actividad, así recibe su crecimiento. Así es que se crece. Lo dice el versículo que nos ocupa en esta mañana: creciendo en la obra del Señor siempre, ¿cierto? Siempre. Así se crece. No hay otra manera de crecer espiritualmente hablando. Amén. Este trabajo hecho así, de esa manera, no es en vano. No es ni será en vano. Amén. Pueda que no veamos ninguna recompensa aquí en la tierra, pero la recompensa va a estar en el cielo. Aunque a veces, o muchas veces, el Señor también nos deja ver recompensas aquí en la tierra. Amén. Pero no es en vano. Hay recompensa para nuestra obra. Mire, lo dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 7. Mire, dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa, hermano, y recompensa de la buena, recompensa que Dios da, no es recompensa de hombres. ¿Para qué un abrazo y un palmetear en las espaldas? Ah, bien hecho, hermanito, gloria a Dios, así estuvo muy bien. Eso puede ser bueno, pero ¿para qué eso si no hay recompensa divina? Si no hay recompensa celestial de Dios, si no hay reconocimiento de Dios, ¿para qué? ¿Para qué aplausos de los hombres? Por eso es que Pablo en Gálatas dice: porque si yo busco halagos y cosas de los hombres, entonces no estoy honrando a Cristo.
Hay que buscarle la recompensa del cielo, hermano. Amén. Mire Isaías, leamos Isaías capítulo 62. Búsquelo. Búsquelo ahí en su Biblia. O por lo menos en su celular. Pero búsquelo. Capítulo 62 del libro del profeta Isaías, el verso 8. Y lea con detención. Mire. Juró Jehová por su mano derecha. ¿Quién está a la diestra del Padre? Cristo. O sea que podemos decir que juró Jehová por Cristo. Mire a quien puso de testigo. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos. Oiga, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Mire que el trabajo en el Señor no es en vano. Mire, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová. Y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. Mire, nos está mandando a hacer la obra. Pase por las puertas, barra el camino al pueblo, allana el camino, permita la salvación de las almas. Mire, allanad calzada, quitad las piedras, lo que estorbe. Detengámonos un poquito aquí. Las piedras, ¿qué piedras hay que quitar? ¿Sabe una piedra que yo llamaría en estos días roca? Como la del Peñol, pudiera yo decir. Perdóneme, es mi exageración. ¿Sabe cuál es? El mal testimonio que damos. Lo mucho que movemos la lengua y nos oyen los impíos, los inconversos. ¿Usted cree que ellos no califican eso? Es que evangélico y mueve la lengua. Ay, Dios mío, más que nosotros. Eso es una roca de tropiezo, de caída. Y aquí, ¿qué está diciendo? Quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Sí? Cuando se hace la obra del Señor, ¿qué clase de recompensa? Inclusive dice que la gente va a ver la iglesia como deseada. Como deseada. Porque cuando encontramos en esas piedras que les acabo de hablar, la gente no desea la iglesia. ¿Sabe qué dice la gente? No, si es que mira, fulanita, fulanito, vea, ¿quién va a ir allá? No la van a desear. Por nuestra culpa. Como dice Pablo escribiéndole a los Romanos capítulo 2, verso 17 en adelante. Tú tienes el sobrenombre de cristiano o de judío y te apoyas en la palabra y dices que no se ha de pecar y pecas, que no se ha de adulterar y adulteras, que no se ha de fornicar y fornicas, que no se ha de mentir y mientes, que te carcome la envidia. Tú que predicas a otros, no te predicas a ti mismo. Eso dice Pablo. Apunte y lo lee en la casa. Romanos capítulo 2. ¿Ve? Por eso no desea el mundo la iglesia. No la ve como el escape de las tinieblas y del pecado y de la maldad. No. Pero Dios quiere que así sea. Que sea llamada ciudad deseada. Pero el pueblo tiene que barrer el camino, las calzadas, quitar las piedras. Amén.
Pero ¿sabe una cosa también? Que a veces la gente es porque piensa como pensaba acá Asaf. Asaf pensaba que era en vano, que había sido en vano como él vivía, en vano haber renunciado al pecado y a la maldad. Él pensaba así: yo que hice, yo que renuncié a esto por Dios y es que por su obra. Lamentablemente hoy en día muchos piensan así. Mire el Salmo 73, el verso 13. Salmo 73, verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Eso es lo más triste que puede pensar un cristiano. Una persona que conoce a Dios o que al menos aceptó a Cristo en algún momento y ha venido a la iglesia y lee la palabra y oye la palabra y sabe y los tratos que el Espíritu Santo ha tenido con él, y que diga en su corazón: en vano he lavado mis manos en inocencia. Uy, hermano, qué tristeza por ese personaje. Está a la par con Esaú, que dijo: no, ¿para qué me sirve la primogenitura si yo me voy a morir? Qué insensatez, qué ignorancia, hermano. Es en el momento de morir cuando más nos sirve la primogenitura, hermano. Ser hijos de Dios. Porque ahí es donde pasamos a la eternidad. La vida en esta tierra, entre los más robustos son 80, dice la Biblia. Es corto. Ya han pasado ¿cuántos años usted se ha gastado? Mire para atrás. Yo me he gastado 62 años y miro para atrás. ¿62? Falta ver cuántos Dios me permite más gastar. ¿Cuántos tengo ya? ¿Cuántos tengo todavía? Porque hay gente que se equivoca. Ah, no, yo tengo 70, 50, yo tengo 30. No, usted no tiene esos años. Esos son los que se ha gastado. Los que tiene no sabe cuántos son. Solo Dios sabe cuánto le va a dar de más. Piénselo bien y verá. ¿Está cumpliendo años? Sí, hermano. ¿Cuántos años tenés? 15. Estoy cumpliendo los 15. No, señor. Esos no son los que tiene. Esos son los que se ha gastado. Los que tiene no sabe cuántos son. Por eso hay que irlos gastando con sabiduría de Dios. Enséñanos, dice el Salmo 90, verso 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Qué insensatez la de Asaf. En vano he lavado mis manos en inocencia y limpiado mi corazón. En vano. Es lo mejor que podemos hacer en esta tierra y en esta vida, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué si piensa así? ¿Por qué se habla de esa manera? ¿Por qué Asaf pensó así? Porque dejó de mirar a Dios y empezó a mirar otras cosas. Amén. Ahí mismo en el Salmo 73, verso 2 y 3. En cuanto a mí, mire, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí vio? Por mirar tonterías y bagatelas, cosas que se quedan aquí, hermano. Que usted y yo nos morimos y nada nos llevamos. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Agarre lo que sea con puño de hierro y en el infierno se le quema la entrada, hermano. Nada nos llevamos de esta tierra.
Moisés. Moisés, dice la Biblia, que se sostuvo como viendo el invisible. Aleluya. Él no miraba la recompensa de los impíos, él no miraba la prosperidad de nadie. A él no le importaba que aquel tenía o no tenía, esto o aquello, no le importaba. A él le importaba ver al invisible. Te veo. Amén. Que usted y yo podamos decir frente a Dios, frente a la palabra y en oración: te veo, Señor, te veo. Ayúdame. Tómame por la mano derecha. No tome usted al Señor. Usted se suelta fácilmente. Dígale que le tome por la mano derecha. Aleluya. Por eso Asaf llegó a pensar: ¿para qué me convertí al evangelio? ¿Sabe cuándo la gente piensa eso? Cuando celebra, como leíamos en Gálatas 4, cuando celebra los días, los meses y los años, cuando se acopla al sistema de este mundo, hermano. Entonces llega el 24 días, semanas, meses, el diciembre. Llegó diciembre con su bullicio, mes de matanza y de perdición. El mundo lo canta de otra forma, pero esa es la real. Y llega el 24, el 31. Y yo que me convertí, yo que estoy yendo a la iglesia, no, allá estuviera con mis amigos. Comiendo cerdo, el marrano es el que lo come. Eso es mundo. Eso es bagatela. Eso es bagazo. Ese es el plato de lentejas de Esaú. ¿Quiere un trozo de natilla? Hágalo hoy. Cómalo y compártelo a sus hermanos. ¿Quiere un buñuelo? Hágalo ya. ¿Quiere celebrar en familia? Ay, voy a ver mi familia, la familia. ¿Quiere celebrar en familia? Pues vaya un día cualquiera. Reúna a la familia y celebre en familia. ¿Por qué con el mundo? ¿Por qué a la par con los impíos? ¿Por qué ellos lo celebran? Celebráis los días, los meses y los años. Es que la palabra, hermano, a la palabra no le falta nada, ni le sobra nada. Todo está ahí, la voluntad de Dios, el concepto divino, la sana doctrina está ahí. Pero la gente mira más al mundo. No, yo vuelvo a la iglesia en enero. No, dígame si es mentiras que hay más de uno que opta por esa opción. Ay, hermano, vea, iglesia, 0. No, yo que voy a ir a culto si hoy es 20, hoy es el estreno. Yo estreno cuando Dios me da la bendición. Yo no voy a esperar un día para contemporizar con el mundo. Es que vio, extremistas, ¿listo? Soy extremista. Si eso es extremismo, entonces la Biblia es extremista, estoy con la Biblia, soy extremista. Ese evangelio hoy es, óigame bien, objeto en vía de extinción. Hoy hay mucho protocolo, mucha logística, mucha cosa acomodada al sistema actual, la línea, la dirección que lleva el mundo. Un evangelio acoplado a la tecnología y al sistema.
Si esto sigue así, dentro de algunos añitos, y eso como para darle tolerancia, dentro de algunos añitos vamos a ver la iglesia casando hombres con hombres y mujeres con mujeres, y un montón de niños vestidos de niñas y niñas de niños. Hace muchos años, algunos años, era raro. Hace aproximadamente unos 20 años estaba yo en apartado, salí a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, salí a buscar unas arepas. Buscando esos puestecitos que a veces hacen las señoras, ponen en una esquinita en la acera un asaderito de arepas, son ricas, son calienticas, acabadas de hacer, muy ricas. Yo buscaba de esas. Y por allá buscando me encontré, no sé qué era, una persona que cogía el pelo así, un pelo hasta por aquí, ¿me ve? Hasta por aquí, y se hacía así, decía. De lejos una mujer, es lo que uno piensa, pero cuando se acerca, era isque un hombre. Era cosa rara en esos momentos ver a un tipo así, un macho, un alfa, macho alfa, con areticos. Raro, pero hoy es ordinario, es como le dicen, no sé, el que no lo haga hoy. Y le aseguro que dentro de poco la iglesia va a estar llena de eso, porque este evangelio que le estamos predicando en esta mañana para la gloria de Dios, es objeto en vía de extinción. Ya la gente no quiere pasar por fanática. Ya los predicadores de hoy no quieren pasar por fanáticos o extremistas. Para la gloria, yo se lo digo, a mí no me importa que me digan fanático o extremista, es la palabra de Dios. Y con la ayuda de Dios la seguiré predicando de esa forma hasta que me muera o hasta que Cristo venga. A su nombre, gloria. Pero yo decir, en vano he lavado mis manos y limpiado mi corazón, porque aquel está tomando cerveza un 24, un 30. No, el Señor reprenda al diablo, hermano. Prefiero a Cristo. Como decía alguien por ahí, es mejor un pesebre en la voluntad de Dios que un palacio en la voluntad de Herodes, del diablo. Amén, hermano. No es en vano, nunca. Gloria a Dios que un día, vea, ¿sabe lo único que, y creo que ni es, porque el tiempo de Dios es preciso, pero si me pudiera arrepentir de algo, sería de no haber conocido al Señor antes. Amén. Pero esa es la razón de muchos. Miran el mundo. No, Moisés se sostuvo, y cualquiera se sostiene viendo al invisible. Hebreos 12:1 nos dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra salvación, de la fe. Amén. El Señor es enfático, hermano, contundente, claro. Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. 1 Corintios 3:7. Recibirá recompensa. La obra en el Señor no es en vano. La obra evangelística, por amor a las almas, por el crecimiento de la iglesia, por nuestro testimonio, de lo que nos tengamos que abstener, de lo que tengamos que renunciar por el Señor, no es en vano. Si usted cree, póngase de pie y dígale al Señor qué va a hacer ahora.